Hola, vamos a hablar de la voz del adolescente. ¿Cuáles son los cambios y las patologías más frecuentes en esta edad? Nosotros sabemos que hablamos de una voz sana cuando cumple con determinados parámetros perceptuales, acústicos, que tienen que ver con la edad a la que pertenece, el género y es flexible. Esto significa que nosotros esperamos que los nenes tengan una voz, los adolescentes determinada voz, los adultos otros, los adultos mayores también. O sea, hay cambios vocales a lo largo de la vida. Entonces, esos cambios vocales van a, de alguna manera, ser propios de estas edades. Del género, esperamos un sonido determinado para los varones, para las mujeres en estas distintas etapas y que tenga cierta flexibilidad. Cuando hablamos de flexibilidad, estamos hablando de una voz que tenga amplitud tonal, la esperada para esos grupos y determinadas características resonanciales también. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en cuáles son las diferencias que tiene la voz del adolescente, qué diferencias, qué similitudes existen entre la laringe de un nene y de un adulto, tenemos que decir que las diferencias son muchas. Desde la posición en la que se encuentra esta laringe, nosotros sabemos que la laringe del niño es más alta y que tiene un desarrollo de tejidos totalmente diferente. O sea, todo lo que tiene que ver con la histología es diferente. Va a ir dependiendo de la edad. A los 2 años los nenes prácticamente no tienen cuello, por lo tanto la laringe está mucho más alta. Cuando empiezan a crecer alrededor de los 3, 4 años, la laringe empieza descendiendo, pero la modificación más grande es la que se produce durante la adolescencia, cuando la laringe se ubica en la altura cervical propia de la adultez. Desde el punto de vista de la histología, nosotros sabemos que las cuerdas vocales del niño van a tener mayor, en su músculo van a tener mayor cantidad de fibras tipo 1, que son las fibras de contracción prolongada. Sin embargo, en la adolescencia, cuando se produce la muda vocal, la prioridad o la mayor cantidad de fibras musculares que vamos a tener son las de contracción rápida o las tipo 2. También durante la niñez contamos con una ausencia de la mina propia, ¿sí? La laringe es mucho más pequeña, sabemos que el tamaño de las cuerdas vocales va a ir cambiando y que va a ir evolucionando hasta tener ligamento vocal. La estructura del epiglotis va a ser diferente, en el nene es más acartuchada, va a ir aplanándose y descendiendo levemente en la medida que van creciendo. La presión de aire es diferente, o sea, la presión de aire subglótico es distinta, los volúmenes, los espacios de resonancia que están totalmente vinculados a la neumatización de los resonadores, por ejemplo, el frontal que se desarrolla, el seno frontal se desarrolla posteriormente. Y nosotros sabemos que en muchos casos, en los nenes tenemos una presencia de amígdalas y adenoides que nos van a modificar los espacios de resonancia porque van a estar ocupados por estas estructuras, que posteriormente van, o sea, como que quedan del mismo tamaño, pero cuando el nene crece, al crecer las estructuras, el pasaje aumenta y modifica. Todas estas modificaciones estructurales son las que definen que un nene tenga voz blanca y a partir de la adolescencia pueda llegar a tener otro tipo de resonancias. Cuando hablamos de la posición de la laringe, nosotros sabemos que la laringe del niño
es más alta, las cuerdas vocales se encuentran alrededor de C2, C3, y cuando es adulto estaría cerca de C5. Acá tenemos esta progresión de la que yo estaba hablando hace un ratito. A los 2 años prácticamente no tenemos cuello, va creciendo a lo largo de la infancia, en la adolescencia ya tenemos esta distancia que es la que se va a conservar durante la adultez. Si tenemos que hablar de datos cuantitativos, podemos decir que las cuerdas vocales de los nenes miden entre 6 y 8 milímetros. Después de la muda vocal, las mujeres tienen una longitud de cuerda vocal de aproximadamente 12-17 milímetros y los varones entre 17 y 23. Sabemos, por supuesto, que están todas las variantes personales. También otra modificación que es bastante llamativa es el ángulo del cartílago tiroides. Nosotros sabemos que el cartílago tiroides es igual en los nenes y después de la muda vocal en las mujeres va a tener una angulación aproximada de 120 grados y en los varones de 90 grados. Esto sería lo que nosotros llamamos nuez de Adán, que se hace prominente y visible dependiendo de las características personales. Cuando nosotros hablamos de la frecuencia fundamental, el F0 o el tono que estamos esperando que tenga este grupo etario en particular, tenemos que la posibilidad de recurrir a una tabla que llevaron a cabo Colton, Casper e Irano en 1996, donde nos muestra que a la edad de 7 años la voz del varón suele ser bastante más aguda que la de la mujer. Esto se va equiparando progresivamente con el crecimiento hasta llegar al momento de la muda, que nosotros sabemos que hay un promedio de edad, ahora lo vamos a comentar, donde desciende prácticamente una octava. Entonces vienen bastante parejitos hasta que en el momento de la muda vocal, alrededor de los 15 años, se produce el cambio fuerte, teniendo una octava de diferencia respecto de la voz de la mujer. Si bien la voz de la mujer va a modificarse antes, va a tener una muda vocal anterior, la del varón va a ser mucho más notoria. Acá es donde nos empezamos a plantear si el sonido durante la muda vocal es o no patológico. Nosotros sabemos que es una laringe que está creciendo, que se está acomodando, que cambia de tamaño, que cambia de posición, que cambia de estructura, que van cambiando, como decíamos, ¿no?, los resonadores y demás. Este sería el sonido de la voz de un varón en plena muda vocal. A ver si lo logramos. Acá está. Bien, en cambio, la muda vocal de la mujer alrededor de los 12-13 años estaría más o menos en esta variación. Lo que nosotros vamos a notar es una voz con mayor soplo en la mujer y con mayor ronquera en el varón. ¿Sí? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de la disfonía de transición en el adolescente, estamos hablando de que hay una alteración en el proceso de la muda, hay una duración diferente. Ahí, en el caso del varón, hay una F0 agudizada, una intensidad disminuida. Esto puede pasar en ambos géneros. En general hay una hipertonía laríngea, que es un poco más esta sensación de situación de alerta por los cambios y no saber muy bien cómo responder a ellos. En algunos casos una laringe elevada.
Cuando nos consultan este tipo de casos, el objetivo que nosotros siempre vamos a tener es lograr la voz acorde a la edad y el género del paciente con la que él se siente identificado, o ella se siente identificado básicamente. Cuando nosotros hablamos de muda vocal, estamos hablando de este periodo que se produce en las mujeres alrededor de los 12-14 años y en los varones entre los 13 y los 15. El proceso en sí tiene una duración aproximada de entre 3 y 8 meses y en la mayoría de los casos es un cambio progresivo y no trae patología. Puede haber quiebres en la voz del varón por esta inestabilidad, por el mayor crecimiento de las cuerdas vocales, y podemos decir que en promedio sabemos que los varones hasta en un 80%, alrededor de los 14 años, puede tener algún grado de ronquera. También tenemos que tener en cuenta que al ser una estructura en cambio, es bastante frecuente la disfonía que se vincula con el abuso vocal. Cuando nosotros hablamos de patologías frecuentes en esta etapa de la vida, nosotros sabemos que, por un lado, está este cambio de los valores acústicos producidos por la inestabilidad de estos meses. Pero patología en sí no dista mucho de la patología que puede tener tanto un niño como un adulto. Si hay una alteración de tipo funcional, seguramente podrán desarrollar pólipos, nódulos, quistes. Los quistes surge en esta etapa una investigación bastante llamativa que se hizo, una publicación en la revista brasilera de otorrinolaringología, donde ellos nos hablaban de que los quistes vocales durante la adolescencia podían llegar a abrirse, provocando surcos vocales. Estos surcos vocales son bastante más complejos de tratar que el quiste en sí, porque el quiste previo a la adolescencia, en caso de que fuera quirúrgico, podría llegar a restablecerse mejor el sonido y no quedar con voz lesionada como sería la voz del surco, que es una voz con características bastante particulares de soplosidad, ¿sí? Que bueno, de alguna forma no sería la voz más saludable esperada. También hablan en el mismo artículo de que los nódulos o rugosidades de la cuerda vocal podrían disolverse con el crecimiento del pliegue. Pero bueno, ellos hicieron un estudio en el que evaluaron a 12 niños durante esta etapa y esas fueron básicamente sus conclusiones. En lo personal considero que hay que resolver con el equipo que evalúa y trata a cada caso en particular. Por eso tenemos que ponernos a pensar qué es lo que haríamos. ¿Qué es lo que haríamos cuando nos consultan? Una anamnesis, o sea, los pasos son los de siempre, los conocidos, pero cuando trabajamos con un adolescente, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos en la forma de abordar y muy respetuosos y disponibles al preguntar qué es lo que le pasa, porque en realidad le está pasando de todo. Y nuestra primera pregunta referida al motivo de consulta es más un qué te trae por acá, para saber realmente cuáles son los motivos que lo mueven a hacer la consulta. Haremos una evaluación,
de las áreas perceptuales, acústicas. También podemos incluir alguna autoevaluación, una autopercepción que nos cuente cómo está relacionándose con este sonido en cambio, una evaluación aerodinámica. Vamos a pedirle a la imagen laringea a otorrinolaringología y vamos a hacer una evaluación auditiva. Nosotros sabemos que algunos cambios hormonales pueden, sobre todo en las mujeres, pueden vincularse con algunas patologías auditivas y es el espacio a través del cual se establece el feedback y con ese feedback es con el que nosotros vamos a estar trabajando. Nosotros sabemos que la función de la terapéutica vocal es acompañar y poner en situación para desarrollar el sonido con el que se identifica el paciente, y en el proceso de la muda vocal nosotros vamos a tratar de evitar todas las patologías que tengan que ver con abuso vocal por el desconocimiento de estos cambios de las estructuras en los pacientes que tengan una muda vocal incompleta detectada por poco desarrollo laríngeo, que lo va a detectar la imagen laringea básicamente. Se harán las interconsultas con el área de endocrinología. Nosotros sabemos que el abordaje multidisciplinar es lo que más favorece al paciente. Y esto es algo que no es novedoso, porque de alguna manera, ya lo mencionaba Hipócrates, el paciente y su enfermedad están inseparablemente unidos, como un hecho único que nunca se repite. Esto quiere decir que vamos a abordar cada caso en particular, teniendo en cuenta las características personales, las necesidades personales y las posibilidades, la búsqueda que este paciente está haciendo en su cambio vocal. Así que esta sería nuestra primera reflexión, celebrando la Semana de la Fonoaudiología desde el Colegio de Fonoaudiólogos de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto para poder compartir más experiencias.